nuestra primer ponente, quien es la doctora María Fernanda Pazimiño Ruales. Es PhD candidato por la Universidad de Barcelona en el Hospital Clínic de Barcelona. Es máster en medicina materno-fetal por la Universidad de Barcelona, España. Es especialista en ginecología y obstetricia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es capacitada en el manejo del embarazo de alto riesgo, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, además del manejo de urgencias y consulta externa de pacientes de baja y alta complejidad, propios de la especialidad. Realización de ecografías obstétricas y ginecológicas, nivel 3. Es profesional autónomo con capacidad para la toma de decisiones, pensamiento analítico y cooperación activa en equipos de trabajo. La doctora Pazimiño intervendrá con el tema diagnóstico prenatal, últimos avances, diagnóstico no invasivo. Este momento, doctora, yo le voy a habilitar las funciones para que pueda compartir su pantalla. Listo, Doc. Me confirma si es que ya puede compartir su pantalla para que también habilite el micrófono. Hola. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Hola, muchas gracias. No sé si están viendo la pantalla. Así es, estamos viendo su pantalla y se le escucha perfecto, entonces creo que estamos en parámetros para poder iniciar. Bueno, buenas noches con todos. Primeramente quería agradecerles por la oportunidad de poder presentar en este congreso. Bueno, y agradezco también que me hayan adelantado la presentación porque al momento estoy en España y tenemos 6 horas de diferencia. Entonces, bueno, gracias por esto también. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El título de mi presentación, como ya lo dijeron, es Diagnóstico prenatal, últimos avances y diagnóstico no invasivo. Y al final he puesto un signo de pregunta y vamos a ver si realmente esto es cierto al final de la conferencia. Entonces, bueno, como ya me presentaron, pues para los que no me conocen, yo soy Fernanda Pazimiño, soy especialista en medicina materno-fetal por la Universidad de Barcelona y al momento me encuentro haciendo el doctorado en Barcelona también. Pero bueno, ahora sí vamos a lo que vinimos. Entonces, como nosotros sabemos, junto a la asfixia y a la prematuridad, los defectos congénitos son los mayores responsables de la morbimortalidad perinatal. En muchos casos son causas de complicaciones y de secuelas que están asociadas con diferente grado de retraso. Se estima que hay una prevalencia de estos del 3 al 6% en la población general. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo va a ser del diagnóstico prenatal es la detección de los defectos congénitos en la vida prenatal. Tenemos diferentes tipos de defectos congénitos. Tenemos las alteraciones cromosómicas, que estas básicamente van a ser de tipo estructural o numéricas. Respecto a las numéricas, aquí tenemos el síndrome de Down, que es una alteración que se da por el número y es la alteración que es más compatible con la vida. Tenemos también tipos de alteraciones estructurales. Aquí tenemos las alteraciones que son microdeleciones, que se da por pérdida o ganancia del material genético. También tenemos de tipo morfológica, son todas estas alteraciones que vemos a nivel de la ecografía, como puede ser una polidactilia, alteraciones de la pared, alteraciones de tipo funcional que también se dan por el consumo de ciertos productos tóxicos como el alcohol que nos puede dar el síndrome alcohólico fetal y también alteraciones moleculares que en general se dan por la alteración de un gen. Entonces, un poquito simplemente vamos a hablar lo que es cómo ha ido evolucionando el cribado de las aneuploidías. Entonces, hace 50 años ya hablábamos de que la edad materna, tener mayor de 35 años es un factor de riesgo para aneuploidías. Entonces, ¿qué se comenzó a hacer en esa época?
A todas las mujeres mayores de 35 años se les ofrecía una prueba invasiva, en este caso era la amniocentesis. Pero como nosotros también sabemos, la amniocentesis también tiene sus riesgos. Entonces comenzamos a buscar qué más podíamos hacer. Entonces comenzó el cribado bioquímico del segundo trimestre, que si bien es cierto, mejoraba la tasa de detección, pero la idea siempre es tratar de detectar lo más temprano posible y el cribado del segundo trimestre lo hacíamos a partir de las 16 semanas. Entonces, a partir de esto, comenzamos con el test combinado del primer trimestre. Entonces, como ya sabemos el test combinado, ¿qué vamos a hacer aquí? Junto con la ecografía, en la cual vamos a ver diferentes parámetros, especialmente lo que es la translucencia nucal, más el análisis, la analítica de sangre, que es la PAPA y la beta-HCG, y la edad materna, vamos a sacar un riesgo. Y al finalizar también vamos a tener las nuevas técnicas que ahora se están poniendo mucho de moda, que es todo lo que es el DNA fetal y que ya lo vamos a hablar después. Entonces, simplemente aquí tenemos un cuadro en la cual vamos a ver, de acuerdo a los diferentes parámetros que tenemos, la tasa de detección. Entonces, si solo utilizaríamos la edad materna, la tasa de detección sería del 30%. Si haríamos el screening bioquímico en el segundo trimestre, tendríamos una tasa de detección de un 50 a un 70%. Pero ¿qué pasa? Si además nosotros podemos hacer una buena ecografía del primer trimestre desde las 11 a las 13.6 semanas, donde podemos tomar una translucencia nucal, ya la tasa de detección mejora a un 70 y a un 80%. Si combinamos la edad materna más la translucencia y también parámetros bioquímicos, la tasa de detección puede subir al 90%. Pero, ¿y por qué quiero hacer un énfasis aquí? Porque en Ecuador es bastante complicado y entiendo que hay muchos laboratorios que no hacen la bioquímica del primer trimestre. Entonces, para nosotros, nuestra herramienta principal debe ser la ecografía. Es decir, tenemos que aprovechar la ecografía y utilizar la mayor cantidad de marcadores posibles en la primera ecografía para tener una tasa de detección más alta. Entonces, si ustedes comparan, además, si hace la translucencia nucal, vemos el hueso nasal, pues nos da una tasa de detección de casi del 90%, que es comparado a lo que le haríamos con una bioquímica. Ahora, si estamos en un centro en el cual podemos tener la bioquímica, tener la ecografía, pues la tasa de detección en este screening del primer trimestre subiría a un 95%. Estos datos yo los saqué de la Fetal Medicine Foundation. Entonces, como vemos en esta diapositiva, lo que quiero mostrar es la importancia que tenemos de acuerdo a los diferentes parámetros que vamos a tener. Simplemente acá en este cuadro, es un cuadro que publicó la SEO en el 2018, es muy similar a lo que ya les había presentado de la Fetal Medicine Foundation. Aquí simplemente, por ejemplo, si pueden ver aquí, tenemos también otros marcadores. Aquí ya podemos ver si ponemos el ductus venoso, la tricúspide, la tasa de detección aumenta hasta un 96%. Y además aquí tenemos específicamente, si queremos hacer en el segundo trimestre, los diferentes parámetros que podemos utilizar y la tasa de detección también que vamos a tener aquí. Como les había citado antes, el DNA en sangre materna también tiene una tasa muy alta y hasta ahora es el screening más adecuado para lo que es síndrome de Down, con una tasa de detección del 99%, con una tasa de falsos positivos de menos del 0,1%. Y bueno, aquí simplemente les quería presentar, este es el cuadro que nosotros tenemos en el hospital, que igual es una tabla comparativa de los métodos de cribado y también está asociado a otros métodos de diagnóstico que tenemos. Entonces, nosotros cuando realizamos en nuestro hospital, el Hospital Clínic, cuando realizamos una prueba invasiva, vamos directo a hacer un microarray. Esto es algo que se planteó hace aproximadamente un año y ya les voy a explicar por qué. Lo bueno de esto es que vamos a tener una tasa de detección de síndrome de Down, Edwards y Patau, Turner y también síndromes de microdeleción y duplicación
de un 100%. Obviamente aquí no podemos olvidar que existe un riesgo de aborto. El riesgo que nosotros calculamos en el hospital es de 2 por 1000. También tenemos el DNA fetal, como les había comentado, con una tasa alta de detección, especialmente para síndrome de Down. Es excelente para síndrome de Down. Para EDRAS y PATAUS lo dejamos como una detección buena, un 97% entre los dos. Para microduplicación y microdeleciones todavía realmente no existen estudios que recomienden hacerlos, pero igual ya vamos a hablar un poquito más de esto. Y otra cosa que aquí es importante es el sonograma genético. Nosotros el sonograma genético lo utilizamos cuando existe un screening del primer trimestre en un riesgo intermedio, realizamos un sonograma genético. Y como les decía, esto es importante porque nosotros tal vez no tengamos una bioquímica, pero seguro vamos a tener una ecografía y esa es la idea de poder sacar el mayor provecho a nuestras ecografías. Y el test combinado que nosotros hacemos a todas las mujeres embarazadas con una tasa de detección igual para síndrome de Down y trisomía 3 y 18 del 90%. Bueno, entonces como les quería comentar, en el sonograma del primer trimestre, nosotros normalmente en la ecografía del primer trimestre vamos a hacer la medición de la translucencia nucal. Y si nosotros vemos un ductus venoso reverso, ya nos vamos a ver otros parámetros. Ver si existe la presencia o ausencia del hueso nasal y si hay una regurgitación tricuspidia. ¿Qué pasa, en cambio, en el segundo trimestre? Los que les había comentado, si nosotros tenemos una paciente que tiene un riesgo intermedio, que nosotros lo consideramos entre 250 a 1500, antes les ofrecíamos el sonograma del segundo trimestre. O también, ¿qué pasaba? Si en una ecografía del segundo trimestre nosotros comenzábamos a ver, por ejemplo, una hiperecogenicidad intestinal, ya nos íbamos a ver los otros parámetros del sonograma del segundo trimestre. Entonces, aquí vamos a valorar diferentes cosas. Por ejemplo, vamos a valorar el fémur y el húmero, si son cortos. Vamos a valorar a nivel abdominal si existe hiperecogenicidad intestinal. Para ver esto, para decir que hay una hiperecogenicidad intestinal, tenemos que tomar en cuenta la densidad del hueso. Si es igual que la densidad del hueso, nosotros hablamos que hay una hiperecogenicidad intestinal. Si hay un foco intracardíaco, como lo tenemos aquí, si existe una ventriculomegalia, si hay un pliegue nucal aumentado, si existe una ectasia piélica, igual valoraremos si hay presencia o ausencia del hueso nasal o hipoplasia del hueso nasal y el alza. Entonces, simplemente nosotros lo que hicimos es, en nuestro hospital, juntamos todos estos parámetros y hemos sacado una calculadora fetal. Entonces, esta calculadora ustedes es una app, pueden bajarla en sus dispositivos y es una calculadora que nos va a ayudar a calcular a partir de un riesgo a priori, si tiene un marcador o no, ver si este riesgo aumenta o disminuye. Entonces, les dejo aquí igual la foto, si la quieren buscar. Bueno, entonces, después de que ya hemos un poco discutido de estos otros parámetros, vamos a ir a lo que ahora está muy en boga y se comercializa mucho, que es el DNA fetal. Entonces, el DNA fetal, ¿cómo nos venden el DNA fetal? Como un diagnóstico no invasivo. Y la verdad es que primero no es un test diagnóstico, como les había dicho, es un test de screening. No invasivo tampoco es no invasivo porque estamos sacando sangre de la madre. Entonces, sí que vamos a invadir. Entonces, yo creo que esto es una parte comercial y que a la final no es lo que realmente nos están diciendo. Entonces, ¿en qué consiste el DNA fetal? Entonces, se obtiene a partir del aislamiento del DNA fetal libre que va a proceder de la placenta que vamos a encontrar en la sangre materna. Se recomienda hacerlo a partir de la semana 10 y
¿Cómo lo utiliza? ¿Por qué nos podemos darnos cuenta que es el DNA del feto? Porque la longitud de estos fragmentos de DNA fetal van a ser más pequeños que los de la madre. Entonces, simplemente aquí les voy a explicar un poquito de cómo es la técnica. Entonces, va a ser una secuenciación masiva, múltiple, de todo o de ciertas regiones específicas del genoma. Vamos a tener una cuantificación de dosis relativa de cada cromosoma, que va a ser analizada por un software bioinformático, y estos datos se van a cruzar con una base de datos referente a la población general. Entonces, ¿qué pasa? Si encontramos más fragmentos de esto, por ejemplo, si en el cromosoma 21 se encuentran más fragmentos, se va a reportar como un alto riesgo para una trisomía 21. Entonces, algo también que es importante y que debemos hablar con las pacientes es que va a haber casos en que no vamos a tener resultados en el DNA fetal. Y generalmente, ¿por qué se da esto? El primero es porque puede haber un problema de la recolección de la muestra o en el transporte. Esto puede ser desde 0.3 al 11%. Otro punto importante es que también puede haber una baja fracción fetal. Baja fracción fetal denominamos cuando es menos del 4%. Esto va entre el 0.5 o 6.1%. Y por último, también pueden haber problemas de laboratorio. Tanto puede ser una falla técnica en la amplificación o la secuenciación del DNA fetal. Entonces, otro punto importante también es lo que les hablaba, ¿por qué hay baja fracción fetal? La primera es porque hay un bajo volumen placentario. Entonces, a una placenta más pequeña tenemos menos DNA fetal. También es cuando muchas veces realizamos una prueba muy temprano. Por eso nosotros recomendamos que las pruebas de DNA fetal se hagan a partir de la semana 10. Sí que ahora hay muchos, se comercializa también DNAs un poco más temprano, pero corremos este riesgo. Segundo, también en fetos con trisomía 13 o trisomía 18. ¿Y por qué? Porque también van a ser fetos que generalmente van a tener restricción de crecimiento y las placentas van a ser muy pequeñitas y por ende vamos a tener menos fracción de DNA fetal. A mayor peso, pues menos fracción fetal. Entonces, si tenemos en el reporte vemos que la fracción fetal es menos del 4%, nosotros desde ahí tendremos que ver que este resultado no es fiable. Y cuando nosotros tenemos como resultado que no se reporta por una baja fracción fetal, tenemos que sospechar de que hay un riesgo de aneuploidía de un 3 a 6% cuando no se nos informa en el DNA fetal. Ojo, y básicamente es por esto, por lo que les estoy explicando aquí. Bueno, ahora sí, si bien es cierto, les había dicho que la tasa de detección es muy alta, casi del 99%, pero ahora vamos a ir desglosando caso por caso. Entonces, ¿cuál es la efectividad en gestaciones únicas? Como les había dicho, es la mejor prueba de cribado para síndrome de Down con una tasa de detección del 99%, para trisomía 18 y 13 del 97%, con un valor predictivo positivo del 91% en población en riesgo y en población general ya baja un poquito a un 82%. ¿Qué es lo que pasa en las gestaciones gemelares? Si ustedes observan aquí, la tasa de detección ya comienza a disminuir, casi del 89.4%, para trisomía 18 del 73%. Y ojo, tenemos que tener en cuenta que nosotros si tenemos gemelos disigóticos, siempre deben constar 2 fracciones fetales. Y en gemelos monocigóticos, en teoría, deberían ser igual que las gestaciones únicas. Sin embargo, tampoco existen estudios que validan esto. Entonces, simplemente aquí lo que les quiero presentar es un metaanálisis que recién presentó la doctora Pon. Entonces, en estos metaanálisis se estudiaron para trisomía 21, 11 estudios, para trisomía 18, 8 estudios y trisomía 13, 8 estudios. Se hicieron DNA fetal en gemelos.
Entonces, aquí se encontró que la tasa de detección para trisomía 21 era del 95%, para trisomía 18 del 82% y para trisomía 13 del 75%. Entonces, hace unos años, si bien es cierto, la COG todavía no recomendaba el DNA fetal como método de screening en gemelares, pero con este último metaanálisis, a lo que llegó en conclusión la doctora Khalil, es que al momento existen suficientes datos para recomendar el DNA fetal como un screening de primera línea en gemelos. Aquí simplemente tenemos una tabla comparativa dependiendo de los diferentes síndromes, como ustedes, en lo que es gestaciones únicas y gestaciones gemelares, que como les había dicho, para T21 99 y en gestaciones gemelares pues baja al 95%. Ahora vamos a la efectividad en aneuploidías sexuales. Entonces, respecto a la monosomía X, pues la tasa de detección es del 90%, otras anomalías sexuales del 93%, con una tasa de falsos positivos del 0.93% y 0.14 para otras anomalías. Otro punto que había hablado y también se está comercializando mucho es la detección de microduplicaciones y de lesiones, el síndrome de DiGeorge. Pero realmente, y esto es importante aclarar a las pacientes, que todavía no tenemos estudios que avaliden esto. Los últimos metaanálisis, este es un metaanálisis también que se publicó recientemente, ellos lo que encontraron es que todavía no tenemos información suficiente para recomendar a las pacientes hacer un DNA fetal para buscar microduplicaciones o microdeleciones. No se debería recomendar. Pero, ¿cuáles son ahora sí las recomendaciones en este caso? Si tenemos gestaciones de muy alto riesgo, es decir, gestaciones con una anomalía fetal confirmada, una translucencia nucal aumentada o un CIR del segundo trimestre, no debemos recomendar un DNA fetal. En donde sí que debemos recomendar es en gestaciones de alto riesgo, es decir, en un screening de 1 en 250 en el cribado del primer trimestre o en el bioquímico del segundo trimestre y en gestaciones con una trisomía previa. Y como les había dicho, es el mejor test en población general es para el cribado de síndrome de Down. Nosotros ahora en España lo estamos incorporando como para utilización en riesgo intermedio. Por eso es que antes les comentaba que utilizábamos el sonograma genético, pero ahora ya lo hemos reemplazado por el DNA fetal. Y bueno, ¿qué va a pasar en los fetos con translucencia nucal aumentada? Que creo que después les explicarán un poquito mejor. Yo simplemente voy a dar una pincelada. Y aquí lo que les quiero pues comentar es un artículo que nosotros publicamos el año pasado con el grupo del Hospital Clínico, en el cual nosotros llegamos a la conclusión que el DNA pues no parece ser la prueba genética adecuada en fetos con una translucencia nucal sobre el percentil 99, dado que va a pasar de alto entre un 12 o un 19% de anomalías genéticas en este grupo. Además, la ecografía del primer trimestre va a identificar una anomalía estructural importante en un 11% de fetos con una translucencia nucal sobre el percentil 99 y sin anomalía genética. Ahora lo que les voy a presentar es un estudio que nosotros, como les había comentado, en muchos países ya se está instaurando el DNA fetal como screening del primer trimestre como primera opción. Aquí lo que les presento es un estudio en Holanda, que es el Trident tipo 2. Entonces, ¿qué hicieron en este estudio?
se analizó el 42% de DNA libre como screening primario. No se estudiaron cromosomas sexuales en estas pacientes, simplemente se analizó trisomía 21, 13 y 18. Si las pacientes optaban por un DNA, pues ya no existía la ecografía de 11 a las 13 semanas. El tiempo de respuesta aproximado fue de este estudio del resultado del DNA fue de 6.5 días y hubo 1.5% de falla en la primera extracción. Entonces, en este estudio se detectó que el DNA tenía una sensibilidad del 98% con un valor predictivo positivo de un 96%. Y esto también es algo muy importante y que quiero recalcar porque lastimosamente yo vi muchas veces que, como les había comentado, el DNA fetal es una prueba de screening y por ende tenemos muchos falsos positivos. Entonces, tiene siempre que comprobarse con una prueba diagnóstica. Entonces, ante un resultado positivo, siempre debería realizarse una prueba invasiva para confirmar el diagnóstico. Eso es súper importante que también nosotros comentemos a la paciente, porque yo les puedo contar en mi práctica clínica que me llegó pacientes que me comentaron que con un DNA fetal terminaron un embarazo sin hacerse ninguna prueba invasiva. Entonces es importante. Nosotros en nuestro hospital siempre confirmamos con una prueba invasiva. Bueno, ahora simplemente después de esto y un poquito para que se despierten, si ya están un poquito cansados de la exposición, yo lo que les quería presentar dos casos para respuesta. El primero es una paciente de 40 años, gestante de 13.1 semanas, a la que se realizó la ecografía del primer trimestre con los siguientes datos. CRL de 71 milímetros, una translucencia de 1.7 milímetros, que corresponde menor al percentil 99, un hueso nasal presente, un ductus venoso anterógrado y ausencia de alteraciones morfológicas. El resultado del índice de riesgo combinado para trisomía 21 es de 1 en 75. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso? Bueno, veo que ya vamos contestando un poquito más. Bueno. Se va discrepando mucho la votación. Bueno, yo creo que vamos ya terminando la votación. Perfecto. Y bueno, pero ha sido un poco ahí. La respuesta correcta era la A y la C, que la paciente es candidata a hacerse una prueba invasiva o puede hacerse un test prenatal no invasivo. No olvidemos que este es un riesgo alto. Entonces, bueno. Uy. Y la segunda pregunta, ¿Desea que le ayude con la pregunta?
Sí, por favor. Ok, perdón, en este momento, eh, la pregunta dice respecto al test prenatal no invasivo. Y voy a iniciar la votación para que todos ya en sus pantallas está la encuesta para que puedan votar. Bueno, esta creo que hemos estado más despiertos para contestar. Aunque todavía hay bastante discrepancia, ¿eh? Mm. Bueno, yo creo que terminamos. Y la respuesta correcta aquí era que tiene un valor predictivo negativo en torno al 99% para la trisomía 21. Ojo, lo que les decía aquí, el resultado del test de alto riesgo para trisomía es diagnóstico y no sería, no, es que es un test prenatal, no es diagnóstico. Entonces, no se olviden lo que les dije. Vale, perfecto. Bueno, esas son las dos preguntitas que quería hacerles un poquito para ver si han estado atendiendo. Y bueno, ahora vamos a seguir con la presentación. Y aquí respecto al DNA, simplemente también quería comentarles un estudio que nosotros publicamos este año también. Y un poquito también, ¿qué más nos puede servir el DNA fetal? Entonces, el objetivo de nuestro estudio era ver la utilidad del DNA fetal en pérdidas gestacionales tempranas o abortos recurrentes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos causa de qué ha pasado o por qué se ha dado un aborto. Si bien es cierto, sabemos que el 65% de abortos en el primer trimestre se da por anomalías genéticas, pero realmente no podemos confirmarlo. ¿Y qué pasa también en los abortos recurrentes? Entonces, normalmente lo que se hace es, y lo que he visto que hacen especialmente los que hacen los médicos que hacen fertilidad, es mandar a hacer un cariotipo de los restos. Entonces, ¿cuál es el problema de hacer un cariotipo de unos restos? Que solo el 50% vamos a poder, el cultivo en el cariotipo va a poder crecer. Y el 50% no vamos a tener resultado porque la muestra va a ser insuficiente. La otra opción que nosotros tenemos es hacer biopsias coriales, pero realmente la biopsia corial es algo que al momento no se practica en Ecuador, que es muy buena porque nos da una información casi en el 95% de los casos y además que nos ayuda en la práctica para hacer las biopsias en embarazos viables. Entonces, lo que nosotros aquí en nuestro estudio vimos es que en abortos recurrentes o pérdidas gestacionales precoces encontramos mediante el DNA fetal un 82% de anomalías cromosómicas. Y esto es importante porque nos va a ayudar si la paciente quiere hacerse diferentes test de fertilidad y nos va a ayudar también para que la paciente tenga una idea de lo que ha pasado en su embarazo. ¿Uy? Ay, ya no puedo seguir la presentación. Le movemos el mouse un poquito y nos van a asomar en la parte izquierda inferior unos controles. Ah, sí, sigue. Okay. Ya está. Bueno, y simplemente quería comentarles que como es un test genético, siempre deberíamos dar una asesoría pretest. Es decir, la paciente tiene que saber lo que se va a hacer.
¿En qué consiste el asesoramiento pretest? Tenemos que dar siempre lo que es el concepto de cribado. Tenemos que explicarle a la paciente que es un test que nos va a dar simplemente un riesgo, una probabilidad. Este ejemplo de las bolitas. Tengo 100 bolitas blancas y tengo una negra. Entonces, su riesgo es 1 en 200 o 1 en 1000 que yo saque la bolita negra. Es súper importante porque ahí también vamos a explicar la posibilidad de falsos negativos y positivos y la importancia en este caso de confirmar con una prueba diagnóstica. Tenemos que dar más o menos el tiempo de respuesta porque tenemos que saber que este tipo de pruebas crea mucha ansiedad en la paciente embarazada y también cuáles serían las consecuencias clínicas en el caso de que encontremos un síndrome de Down, una trisomía 13 o 18. Y esto en nuestro medio es muy importante porque yo creo que mucha gente va a decir, pero en el Ecuador, ¿para qué vamos a hacer una prueba diagnóstica o para qué vamos a hacer un DNA si la ley del aborto no, por lo menos hasta ahora, no existe? Pero nuestra, a ver, nosotros como médicos tenemos que dar la capacidad de informar a nuestras pacientes y hacer que una paciente esté preparada para recibir a un niño que va a tener una trisomía o no. Y a la final, lo que la paciente desea hacer, pues nosotros como médicos informarlas, pero la decisión última la tiene la paciente. Entonces, de mi punto de vista muy personal, yo creo que por eso es muy importante hacer un diagnóstico prenatal. Bueno, y como les había dicho también, debe haber un asesoramiento post-TET. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? En casos positivos se debe plantear la confirmación del resultado que ya les había dicho antes. Y en caso negativo, tenemos que dar una información muy precisa para no transmitir una falsa garantía de la normalidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque pasa. La paciente piensa que porque se hizo un examen, no es que todo está normal, porque además a veces es como, le vamos a hacer una prueba que va a diagnosticar todo, cuando lo que sabemos que lo que más va a diagnosticar es el síndrome de Down. Pero hay muchas cosas que pueden aparecer y eso nos va a servir también a nosotros como médicos para que después, si se encuentra una anomalía en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, nosotros podamos decir, bueno, es que era una prueba de screening y esto podía pasar. Eh, bueno, simplemente hemos terminado esta primera parte que es el DNA fetal y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las pruebas invasivas. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para las pruebas invasivas? Anomalías cromosómicas, como ya les había explicado que pueden ser estructurales y numéricas, anomalías genéticas y malformaciones fetales que podamos ver en la ecografía. Entonces, tenemos dos tipos de pruebas invasivas. La primera prueba es la biopsia corial. La biopsia corial la hacemos a partir de la semana 10 a 14. Tenemos dos vías, una que puede ser transabdominal y transcervical. Nosotros en nuestro hospital tenemos muchísima experiencia en biopsias transcervicales, aproximadamente el 98%, el 99% las hacemos transcervicales y especialmente porque tenemos mucha más cantidad de muestra. ¿Qué complicaciones vamos a tener? Y eso es muy importante siempre comentarle a la paciente que puede haber una pérdida fetal, que a veces también puede existir muestra insuficiente o inadecuada, puede producirse una coriamnionitis, aunque es muy raro, ruptura prematura de membranas, hematomas placentarios, despegamiento corial y reducción de extremidades, pero esto es descrito en biopsias que se hacen de la semana 10, entonces que no las vamos a hacer. Nosotros aquí utilizamos para las biopsias cervicales, si le pueden ver aquí, es una pinza curva y generalmente, como les decía, las muestras son grandes comparadas con la abdominal. Y la segunda prueba invasiva que tenemos
es la amniocentesis. La amniocentesis se hace a partir de la semana 16 porque se ha visto que si la hacemos entre la semana 14 y 16 aumenta el porcentaje de pérdida en un 2% y también aumenta el riesgo de Talipes equinovarus. Las complicaciones van a ser muy similares a la biopsia corial. Y es importante tener un entrenamiento en amniocentesis porque probablemente en nuestro medio es lo que más se hace. Entonces, como les había comentado, tenemos las anomalías estructurales. Estas anomalías estructurales se ha visto que el 1% son por anomalías cromosómicas, 1% por microlesiones y el 1% también por enfermedades monogénicas. Entonces, dependiendo la anomalía que nosotros sospechamos o no, vamos a tener un test diagnóstico. Entonces, para las anomalías cromosómicas tenemos test dirigidos como es la QF-PCR, el FISH. Si queremos analizar todo el genoma, podemos utilizar aquí, el cariotipo y el microarray. Si sospechamos de un síndrome de microduplicación o microdeleción, como un DiGeorge, un test dirigido vamos a tener el FISH y para analizar todo el genoma, el microarray. Si sospechamos de alguna enfermedad monogénica o existe algún antecedente familiar, el test dirigido será un solo gen o un panel genético que enumera cierto tipo de genes. También el exoma clínico, el exoma completo o el genoma completo. Entonces, el microarray en el diagnóstico prenatal, el microarray cromosómico o cariotipo molecular, este es un método que va a analizar el genoma humano. ¿Y qué tiene de bueno comparado al cariotipo? Que su resolución va a ser mucho más grande, entre 10 y 1000 veces superior al cariotipo convencional. Como les había comentado, lo que va a hacer es detectar la pérdida o ganancia de material genético. Entonces, simplemente aquí es una gráfica en la cual hicimos un comparativo entre lo que era el cariotipo convencional, que es lo que detecta anomalías numéricas y estructurales y alteraciones de la secuencia. Respecto al cariotipo molecular o al array, ¿qué tiene esto de bueno? Es que tiene una mayor resolución. El resultado es de 7 a 10 días, que normalmente el cariotipo, como necesitamos el crecimiento celular, pueden ir hasta 3 semanas. Y el problema de es que no detecta reorganizaciones equilibradas. Entonces, lo que les había comentado es que en nuestro hospital hace un año aproximadamente a todas las pruebas invasivas hacemos array. ¿Y es por qué? Porque el array detecta el 6% adicional sobre el cariotipo en el caso de feto con malformaciones y 1.5 en otras indicaciones. Bueno, entonces simplemente este es igual un estudio en el cual se recomienda que en un paciente con un feto estructuralmente normal, que lo vayamos a someter a una prueba de diagnóstico prenatal invasivo, se debe realizar un cariotipo fetal o un microarray. Si podemos hacer un array, que sé que en nuestro medio es muy difícil, sería lo mejor, pero si no, deberíamos hacer un cariotipo fetal. ¿Y cuáles son las indicaciones del array? Es una anomalía fetal mayor o más de una anomalía. Cuando vemos se presenta un CIR precoz y severo, una translucencia nucal sobre el percentil 99, cuando existe un antecedente familiar de un reordenamiento cromosómico o genómico, o en éxitus fetal y pérdida gestacional del segundo trimestre. Bueno, entonces, como les decía, un poquito para entenderlo así y que quise decirles anteriormente es, para nosotros, para la detección de anomalías es el cariotipo va a detectar, es como una enciclopedia. El cariotipo va a detectar cuando existe un problema en la enciclopedia grande.
el array lo que va a detectar es cuando existe un problema en un capítulo. ¿Y qué es lo que va a detectar lo que es el genoma? Es cuando existe una alteración en la ortografía. Entonces, de lo grande a lo más pequeñito. Entonces, el diagnóstico prenatal molecular de enfermedades monogénicas en gestaciones de alto riesgo de enfermedades monogénicas, ya sea porque hay antecedentes familiares o por hallazgos ecográficos, o tenemos un gen determinado, podemos realizar este tipo de estudios. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo nuevo, esto es el futuro, pero todavía ahora lo estamos manejando generalmente en lo que son estudios clínicos. Entonces, lo que hacemos es la secuenciación del exoma prenatal. Entonces, ¿qué se va a secuenciar? Se van a secuenciar regiones codificantes de proteínas del exoma, es decir, las proteínas que van atrás, las que están activas. Las alteraciones del exoma causan la mayoría de alteraciones mendelianas o de un solo gen. ¿Y cuál es el problema? Que tenemos todavía muchos genes, muchas enfermedades que no hemos encontrado el gen específico de esta alteración y que todavía los estamos describiendo. Para esto les quería presentar también un estudio que al momento lo estamos haciendo en el hospital, porque estamos realizando también secuenciación del exoma. Y aquí lo que vamos a ver es si utilizamos solo un panel o solo detectamos un gen específico o hacemos una secuencia masiva. Entonces, el objetivo de nuestro estudio es evaluar el rendimiento diagnóstico de diferentes estudios de secuenciación de próxima generación, en un gen único, un panel de genes o una secuenciación de un exoma clínico, en fetos con anomalías estructurales, que el microarray haya sido normal y en ausencia de una malformación o mutación familiar conocida. Entonces, ¿cómo nos ayuda el exoma en este caso? Como pueden ver aquí, tenemos el primer recuadro es cuando hemos solo hecho un panel, es decir, cuando ya nosotros tenemos ciertos paneles, es decir, ciertos genes que están asociados a una enfermedad específica. Entonces, aquí, si bien es cierto, podemos ver en que se ha encontrado mucho en el panel del CACUT, ¿sí? En el otro grupo que ya hacemos todo el exoma, como podemos ver, sí nos ayuda a un diagnóstico, especialmente en todo lo que son anomalías de multisistema y también en lo que son displasias esqueléticas. Entonces, en nuestro estudio, ese es un abstract que lo mandamos a un congreso recientemente, lo que probó es que la secuenciación del exoma proporcionó un diagnóstico definitivo en el 38% de fetos con anomalías estructurales seleccionadas y un resultado normal de un array, que esto es crucial para establecer el perfil pronóstico y estimar el riesgo de recurrencia para embarazos futuros. Simplemente voy a poner 3 mensajes que deberíamos llevarnos a la casa, y es que el DNA fetal realmente es el mejor test de screening para síndrome de Down. Pero ojo, no es una prueba diagnóstica. Que el microarray debemos realizar en todas las pacientes que se realice una prueba invasiva que sea, ya que es superior al cariotipo convencional. Y que la secuenciación del exoma proporcionó un diagnóstico definitivo en el 38% de los fetos con anomalías estructurales seleccionadas y un array normal. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta o si quieren contactarse, aquí les dejo pues mi correo. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su ponencia, doctora Paz y Miño. La verdad, para mí es grato volverle a ver a los tiempos y aunque sea por esta vía, pues enviarle un saludo fraterno. Muchísimas gracias por la colaboración y la predisposición, sobre todo para mantenernos actualizados
en este tema de medicina materno-fetal que definitivamente tiene una actualización constante para el bienestar, sobre todo de nuestras madres y de nuestros fetos. Bueno, pues mientras se van animando a poner preguntas, no sé, en el contexto de nuestro país, eh, sabemos que la ADN fetal no es una prueba diagnóstica, pues nos ha quedado demasiadamente claros. Queremos saber en qué momento nosotros solicitaremos estos diagnósticos. Nosotros en nuestro hospital, por ejemplo, utilizamos el screening tanto, bueno, pues con los parámetros de edad materna, ecográficos y, bueno, próximamente haremos el screening bioquímico, pero bueno, pues hasta qué punto nosotros podemos ofrecer una prueba diagnóstica, una prueba, perdón, una nueva prueba de screening, sé que tiene el 99% de efectividad, pero pues en nuestro medio, sí, una prueba de screening de ADN fetal pues, está bordeando los 600, $800 para un paciente, siendo esta prueba todavía un screening de diagnóstico. Entonces, ¿cuál sería su recomendación en relación a este tema? Bueno, como te había comentado, si tú tienes un screening del primer trimestre en el cual puedes hacer una buena ecografía con los parámetros necesarios, además de eso puedes hacer ahora la bioquímica, estás detectando un 95%. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en el hospital? Ahora en el hospital estamos haciendo el DNA fetal como una prueba de contingencia. Uno, estamos haciendo en riesgos altos entre 75 y 250. A estos pacientes les damos la opción de que puedan hacerse un DNA fetal. Riesgos mucho más altos, vamos a prueba invasiva. Y la otra es en riesgos intermedios. Estos supuestamente no existe el riesgo intermedio, solo existe el riesgo alto y el riesgo bajo, pero siempre hablamos de riesgo intermedio. Es este riesgo que te deja un poquito como, ¿será? ¿No será? En estas pacientes sí que estamos, se va a implementar el próximo año aquí en el hospital por la sanidad pública. Queremos hacer el DNA fetal en este tipo de casos. Entonces, yo en el contexto que tú me hablas, bueno, en el contexto de la privada, si tienes una paciente que te puede pagar un DNA fetal, obvio, le vas a recomendar como primera instancia porque le pones el 99% y el 95, 90%. Si puede hacerse el DNA fetal por la privada sería excelente. Pero ya en la parte pública yo creo que el test de screening del primer trimestre nos da una alta detección, casi del 95%. Pero lo que tendríamos hay que ver también, y es importante, es ver, no sé si hay el control de los parámetros, por ejemplo, en la ecografía del primer trimestre, porque eso también es súper importante. Que nosotros vayamos formando cada vez y capacitando más a los médicos para que hagan la ecografía del primer trimestre, que es muy importante. Y ahora sabemos que la ecografía del primer trimestre nos da muchísima información. Probablemente en unos pocos años va a ser como la morfológica, pero también tenemos que tener parámetros, porque ese es el otro problema. Y ahí es donde tal vez la tasa de detección nos va a bajar. Es que a mí me llegaban translucencias nucales con unos fetos donde podía ver la placenta, podía ver todo, y una translucencia nucal y el feto estaba bailando. Entonces, sabemos que hay parámetros que se debe seguir y es importante que también como médicos nos vayamos actualizando. Entonces, ese simplemente sería como el aporte. Perfecto, muy claro, definitivamente muy claro. Muchísimas gracias, doctora Pazimiño, por su presentación. Creo que ha quedado muy claro este tema. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente vuelvo a agradecer por esta excelente ponencia. Y bueno, pues muchas gracias y buenas noches.